En el Evangelio vemos una fotografía de lo que la gente encontraba en Jesús. Fíjense que dice que había una gran multitud y Jesús bajó y se detuvo en un lugar. Y había un gran número de discípulos y mucha gente. Fíjense que distingue discípulos y gente, ¿no? Jesús es para toda la gente y algunos se van haciendo discípulos, ¿no? Jesús vino para todos, ¿sí o no? Sí. Y algunos, escuchándolo, se van haciendo discípulos. El discípulo es aquel que aprende a vivir de su maestro. El discípulo de Jesús es el que elige a Jesús como su maestro y lo sigue por el camino que Jesús enseña. Entonces, toda la gente iba y algunos, a medida que lo escuchaban, iban eligiendo su camino. Dice que venían de distintos lugares, Judea, Jerusalén, la costa de Tiro, de Sidón, que venían de todas partes. Creo que hoy, cuando les decía que venían estos hermanos de Indonesia, era muy lindo escuchar que uno de ellos decía que era católico porque había llegado en los misioneros a esta isla de Indonesia. Y es muy lindo ver que, bueno, pasó lo mismo que aquí. Mucha gente había y algunos lo eligieron y lo siguieron. ¿Qué buscaba la gente en él? Dice que buscaban a Jesús para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. Lo que hacemos en la misa, ¿qué es? La primera parte de la misa. Escuchar la liturgia de la palabra. Dios nos da su palabra. Dios nos sigue hablando a nosotros, sus discípulos de hoy. Y todos somos discípulos. A mí me toca predicarla, pero no es más que contarle a ustedes lo que quiero vivir yo, ¿no? O sea, estamos todos aprendiendo, necesitados de la palabra. El discípulo busca la palabra. Hoy día en la iglesia es muy lindo ver cómo ha crecido la cantidad de grupos que se reúnen para meditar la palabra de Dios, los cursos para conocer la palabra de Dios, los grupos de oración para hacer lectura orante con la palabra de Dios. ¿A ustedes les parece que conocen suficientemente la palabra de Dios? Bueno, y cuando uno empieza a conocerla, siempre le da deseos de más, porque empieza a entrar en esa palabra y a entender también la forma como Dios nos fue hablando. Y Dios nos fue hablando no solamente con un discurso racional, sino también Dios le habló al pueblo a través de los hechos. La gran palabra que tenía el pueblo del Antiguo Testamento era la salida, había sido la salida de Egipto y la tierra que Dios le había dado. Y hablaban de un Dios que les había prometido cosas y las había cumplido. También en nuestra vida, la palabra de Dios, primero la escuchamos, pero cuando la vamos a poner en práctica, podemos empezar a hablar no solo de lo que escuchamos, sino también de cómo nos ha respondido. ¿Pueden decir algo ustedes de cómo la palabra de Dios nos ayuda en la vida? Sí. O sea que podemos hablar no solo de lo que hemos escuchado, sino también de lo que la palabra hizo en nosotros. Dios nos habla a través de palabras y también a través de hechos. Y esos hechos son siempre sanadores. Dice que la gente buscaba a Jesús para escucharlo y lo buscaba también para sanarse. Es que la palabra sana. Empezamos la misa y a ver cómo vinimos hoy. Todos vinieron con el ánimo levantado, a mil, lleno de esperanza, lleno de alegría, sin ningún problema, sin ninguna pesadumbre. Cada vez me quedo más solo si sigo describiendo. Si sigo describiendo me quedo solo. Bueno, vos sé que vos siempre venís con todas las pilas. A veces tengo que recargarlas, son recargables, ¿viste? Las pilas humanas son recargables, aprendan eso. No se agotan nunca, se recargan con el Espíritu Santo, ¿no? En Dios, chuchu, y vuelve a recargar.
No, todos necesitamos recargar. ¿A quién la vida no le pasa también su cuenta, ¿no? Las consecuencias del mal, del pecado. Hoy en un diálogo que teníamos con estos hermanos nuestros, uno me preguntaba, ¿no? También, ¿y si hay un Dios tan bueno, por qué hay mal en el mundo? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Pero es que a ese mal Jesús le vino a dar la respuesta del amor. Jesús vino a hacerse hombre y a decirnos: yo estoy con ustedes. Quiere decir que en el mal Dios está. Dios lo podemos invitar a que actúe en medio del mal. Y es impresionante cómo uno puede ser a veces testigo, ¿no?, del amor de Dios, aún por lo que hizo en medio de las grandes dificultades que hemos atravesado. O sea que la acción de Dios siempre es sanadora, porque el hombre no necesita solamente sanar su cuerpo, sino también sanar su espíritu, sanar el corazón, sanar los sentimientos que fueron heridos, sanar las historias difíciles que nos han quedado grabadas. Necesitamos siempre sanar los recuerdos, sanar cosas que nos pasaron y nos dejaron un sabor amargo. Entonces, la palabra de Dios tiene poder de sanar. Y en realidad, la palabra no es solamente una voz que escuchamos, porque para los cristianos, según el Evangelio de Juan, ¿qué nos dice? Que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que la palabra hecha carne es la persona de Jesús que nos habita, que dialoga con nosotros y que se pone a nuestro lado para ayudarnos a llevar esta cruz y para llevarnos a la resurrección y la vida de un modo pleno, cuando el Señor lo tenga determinado. Entonces, bueno, hoy venimos a encontrarnos con Jesús, hoy venimos a abrazarnos con Jesús, pero la cosa es al revés. Por el cristianismo tengo una noticia buena para darles. Dios siempre tiene la iniciativa. Si hoy estamos aquí es porque nos trajo la fe, pero la fe es un don que Dios también da y nos atrae. Entonces Dios nos atrae hacia Él. Y ese Dios que nos atrae es el Dios que también nos quiere abrazar. Yo quiero que el Jesús me abrace hoy, pero Él me dice: ¿sabes qué? Yo te invité porque yo te quiero abrazar a vos. Yo sé lo que estás viviendo y yo te quiero ayudar a vencer todas las debilidades que estás sintiendo, y quiero ser tu roca firme sobre la cual te puedas apoyar y sobre la cual puedas hacer este camino de sanación y de plenitud al que yo te invito a caminar. Bueno, recibamos el amor de Dios, y de tal manera que también nos dé ganas de amarnos mejor unos a otros, y sobre todo querernos más también a nosotros mismos, que tantas veces, por tantas cosas que hemos vivido, también nos cuesta un poquito. Entonces, que Dios sane ese amor en todas sus dimensiones.